Hola a todos y Bueno, todas, ¿cómo están? voy a iniciar presentando a Javiera González Peri. Ella es filósofa por la Universidad Estadual de Campinas, la UNICAM. Actualmente cursa el magíster en la Fundación Getúlio Vargas, también en Brasil. Y nos viene a hablar un poco sobre perspectivas filosóficas y antropológicas sobre la inteligencia artificial. Eh, Hay un grupo que está aquí en el salón de clases y un grupo que está por Zoom también, así que en cualquier caso puedes recibir preguntas tal vez de de ambos espacios, ¿no? Entonces, los dejo, Javi, contigo. Ok, genial. Bueno, primero que nada, primero que todo, bienvenidas y bienvenidos todas. Yo quiero pedirles que todas las preguntas que surjan, que todas las preguntas que puedan tener en algún minuto las hagan. Al final de la presentación voy a destinar algunos minutos para poder discutir todas las ideas y los comentarios que puedan y que deban tener en realidad. Y la idea es que pregunten y que opinen. Esto será una presentación no exhaustiva y panorámica sobre ética e inteligencia artificial y algunas de las principales tendencias teóricas identificables en cuestiones relacionadas a inteligencia artificial, ya sean casos prácticos de análisis o bien ejes teóricos relevantes, tanto por las posibilidades que nos ofrecen como por la pertinencia del tipo de los cuestionamientos que nos permiten. En este sentido, los casos prácticos que vamos a abordar fueron seleccionados de acuerdo a un criterio no necesariamente cronológico. Esto quiere decir que no son necesariamente los casos más recientes, pero sí van a ser casos representativos de cuestiones que son propiamente éticas o que de por sí involucran cuestiones que pueden ser abordadas como una discusión ética. Ok, ahora, bueno, voy a pedir tu asistencia, Pablo, para ir cambiando la presentación. Si quieres puedes avanzar la diapositiva. Bueno, punto de partida, ¿qué es ética, no? Primero, la ética no es una disciplina que esté limitada a ser un código de conducta o un manual de qué hacer y qué no, porque esto es demasiado simple. La ética no se reduce únicamente a una cuestión dicotómica o a una cuestión binaria sobre el bien y el mal, sobre sí o no. La ética trata la relación entre las costumbres y las normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Estas valoraciones determinan la dirección de una acción y pueden no responder necesariamente a un criterio de bien y de mal. Pueden responder a innumerables criterios y valoraciones, tanto como miembros existan en una comunidad. Y la noción de comunidad es importante porque involucra a más que un sujeto y un objeto, porque no es una mera relación de correspondencia o de conocimiento o de subordinación, por ejemplo. El concepto de comunidad involucra varios actores, múltiples relaciones entre ellos, multiplicidad de variables y de principios, además de una variada serie de outcomes posibles. Un gran desafío, de acuerdo con lo anterior, es poder definir un criterio sobre cómo actuar, que contemple a todas las partes que integran una comunidad. Y en este sentido es importante plantearnos cómo pactamos como comunidad académica o como comunidad que piensa, cuál es el principio que determinará el curso de acción ante cuestiones éticas. Considerando lo anterior, ¿cómo creen ustedes que encararían cuestiones éticas aplicadas al desarrollo de una inteligencia artificial? Y esta pregunta me interesa como que quede planteada como para discusión general al final. A lo mejor pueden como anotar incluso como las ideas que tengan a lo largo además de lo que vamos a ir conversando, para después como poder discutir y ver eso. Ok, ahora sí necesito avanzar la presentación al siguiente slide. Gracias. Bueno, ahora comenzaré a exponer algunos de los ejes teóricos que son relevantes desde una perspectiva estrictamente filosófica. Primero, les voy a presentar brevemente la perspectiva sobre la tecnología, que está fundamentalmente permeada por el pensamiento moderno. Se caracteriza por una tensión entre las ideas del romanticismo y el iluminismo. ¿Qué quiere decir esto? En el siglo XVIII y XIX, los pensadores y los científicos de la época desafiaron las perspectivas tradicionales, que estaban fuertemente marcadas por la religión y la superstición. Ellos propusieron que la razón y el método científico nos permitirían entender y explicar el mundo como realmente es. En contrapartida, los románticos proponían que la razón abstracta, la tecnología y la ciencia moderna habrían defraudado al mundo, restándole su misterio y su magia,
sobre todo respecto a las explicaciones místicas sobre el mundo o tal vez a los fenómenos químicos o físicos, o incluso las consideraciones que existían para aquel entonces sobre la brujería. La segunda perspectiva es el humanismo, pero como pensamiento. El pensamiento el pensamiento humanista enfatiza y defiende el valor intrínseco y la centralidad y la superioridad de los seres humanos. Aún más defiende la superioridad del ser humano sobre la máquina. Esta perspectiva puede ser encontrada en argumentos que defienden la dignidad humana y los derechos humanos como base de la ética. La perspectiva humanista entra en conflicto con perspectivas como el transhumanismo. Ahora, por su parte, el transhumanismo considera que el ser humano y sus capacidades van a ser mejoradas, van a ser impulsadas, al punto de plantear la existencia de ciertos escenarios distópicos y apocalípticos, donde, por ejemplo, los humanos son extintos y las máquinas toman el control de todo. Los detractores de esta línea teórica consideran que el transhumanismo plantea una visión que correspondería a una especulación puramente hipotética, y que no tendría tampoco una conexión real con el estado actual de la relación del ser humano con la tecnología. Por otro lado, el posthumanismo, que es diferente del transhumanismo, cuestiona la centralidad del ser humano en las ontologías y los sistemas éticos modernos. Podríamos entender esta idea de un modo más simple, como que cuestiona el hecho de que los seres humanos, por ejemplo, puedan asesinar animales impunemente, como por dar un ejemplo. O que los animales no sean considerados seres necesariamente y que por lo tanto no tengan derechos. En el fondo es como pensar en cómo uno constituye un ser, como un ser pasible de tener derechos, de tomar decisiones o de ser respetado. También existen otras formas de pensamiento, como algunas líneas del pensamiento japonés, donde la tecnología y las máquinas aparecen reflejadas como colaboradoras del ser humano, aportando a la vida cotidiana de las personas. Esta perspectiva está súper influenciada por el sintoísmo. Y yo no sé si muchos de ustedes habrán visto a lo mejor como, tal vez como, bueno, me imagino que sí, como material audiovisual japonés o películas japonesas o anime. Generalmente se presenta esta visión. Generalmente uno ve que la tecnología es algo como que incluso en algunas cosas tiene como un ser propio, o actúa, o tiene, digamos, una cierta agencia, una capacidad de actuar. Por último, está la visión que podríamos considerar como clásica, quiero decir en este sentido griega, sobre la tecnología, que se ha visto reflejada en varios periodos a lo largo de la historia, donde el hombre, y acá digo el hombre precisamente porque ha habido un sesgo de género históricamente, el hombre es tratado como siendo superior a la máquina. O sea, la máquina sirve al hombre. Por ejemplo, ya decía Aristóteles en la República. Aristóteles decía, la mujer es a la casa lo que el buey es al arado. Y se refería con esto a que las herramientas, o sea, el buey y la mujer, servían al hombre. Ahora, el problema de estas perspectivas estrictamente filosóficas sobre este tema es que se alejan considerablemente de la práctica que representa la ingeniería. Y para poder pensar en una perspectiva ética que sea fácilmente aplicable a inteligencia artificial, debemos ampliar esta discusión y considerar también cuestiones antropológicas, o sea, casos aplicados que sean representativos del quehacer de la ingeniería mismo. De este modo, yo comprendo que para un ingeniero es más relevante desarrollar un sentido crítico de la realidad que aprender a clasificar teorías filosóficas. Así que ahora voy a presentarles algunos ejemplos de casos prácticos que han sido representativos de los debates en cuestiones de ética e inteligencia artificial. Vamos a partir aquí por ver el video de Trolley Problem. Ok, siguiente. Creo que la siguiente diapositiva, esta. Es un video muy cortito, pero representa muy bien lo que sería el problema de los trolley problems, que es una categoría de problema muy, muy famosa en filosofía. Why don't you just tell me the right answer? Well, that's what's so great about the trolley problem is that there is no right answer. This is why everyone hates moral philosophy professors. I'm on your side here, dude, but he is not wrong. Okay, Michael, trust me. When it comes to human ethics, I just
know more than you. I've been studying it my whole life. It's just that it's so theoretical, you know? I mean, maybe there's a more concrete approach. Here, let's try this. Oh, God! Michael, what did you do? I made the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. The thing is, I mean, ethically speaking... No time, dude! Make a decision! Well, it's tricky. I mean, on the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian worldview... Okay. So, what did we learn? Ok, bueno, como les decía, aquí vamos a volver a la diapositiva anterior para poder explicarlo de Moral Machine. Gracias. Ok, es lo que vimos en el video, es la forma típica de un trolley problem. Es una forma de problema muy famosa en filosofía y sobre todo en cuestiones de ética. Ahora, en el 2018, un experimento que se llamó, de MIT, que se llamó The Moral Machine. Fue una plataforma experimental en línea que fue diseñada para explorar los dilemas morales que enfrentaban los vehículos autónomos. La plataforma reunió alrededor de 40 millones de decisiones, 10 idiomas, 233 países y territorios, fue enorme. Y el proyecto se propuso evaluar cómo las máquinas tomarán decisiones morales e intentó cuantificar las expectativas sociales sobre los principios éticos que deberían guiar el comportamiento de estas máquinas. La plataforma exponía problemas con esta forma. Se caracterizaban por poner dilemas, situaciones donde ambas opciones no eran ideales, como en el caso del video que vimos, pero estamos obligados a escoger una. O sea, estamos obligados, como por ejemplo, a escoger entre matar 5 personas o matar a una. Representan lo que se conoce como un trade-off. Es una decisión que, por ejemplo, pese a representar el menor daño posible, igual va a tener un costo en virtud de obtener algo. Al escoger una opción, renunciamos a la otra, y esto va a tener consecuencias. En general, este tipo de problemas morales se abordan desde 2 perspectivas, que tienden a ser las más usadas en filosofía. Podríamos decir que una de ellas es la perspectiva kantiana. No sé si ahí conocen a Kant, pero bueno, Immanuel Kant fue un filósofo del siglo XVIII que propuso un sistema ético que se basaba en principios universales y establecía normas específicas, como no matar, por ejemplo. A grandes rasgos, diremos que planteaba un sentido fuerte del deber y de que las acciones moralmente buenas debían ser buenas en sí mismas. También dichas acciones debían apuntar a construir y mantener un actuar ético, una cierta integridad y una cierta bondad de la persona. Y debemos resaltar también que este modelo correspondía propiamente a un sistema ético como tal, en el sentido de que su ética sí tiene el grado de sistematicidad necesario para ser considerada una ética. No era un mero manual de costumbres o un código de conducta. Kant también trabajó extensamente sobre la idea de una comunidad de naciones, o cosmopolitismo, que después devino en el establecimiento de organizaciones como la ONU. Es importante pensar la ética siempre en relación con el grupo o comunidad de individuos, en este caso. Por otro lado, también aplicado a esto del trolley problem, existe la perspectiva de Jeremy Bentham, conocida como utilitarismo, que de hecho es nombrada en el video. Es perfectamente aplicable al trolley problem, porque básicamente lo que propone es que hay que intentar minimizar el daño. O sea, si tenemos que matar a 3 para evitar matar 5, es necesario matar 3 personas. De alguna manera, por ejemplo, habría que cuestionarnos acá como qué sería peor, si matar a una persona para salvar 5 o, como pasa en el video, como decidir no actuar, no tomar ninguna decisión, él entra en pánico, no actúa, no mueve ninguna palanca y acaba en realidad matando a 5 personas. Entonces, claro, o sea, generalmente este tipo de problemas nos permiten estos cuestionamientos, que es lo interesante, y que es precisamente lo interesante de no asumirlo como bien decía, como un mero manual de costumbres. Ahora, algunas aplicaciones contemporáneas que resultan problemáticas, relacionadas a lo mencionado anteriormente, como en el caso de los autos autónomos, estos deberían reducir los accidentes de tránsito. En ocasiones los autos autónomos sabemos que estarían expuestos, a enfrentar dilemas o trade-offs, es decir, a tener que escoger entre 2 opciones que no son ideales y que acarrearían algún daño para las personas.
Un ejemplo análogo al que mencioné anteriormente, de una entidad artificial que calcula y decide en el caso de estos dilemas, también puede ser vista en la película Yo Robot, del año 2004. Y les voy a mostrar brevemente otro video que muestra este escenario. Lanning did it himself. What happened to you? Headed back to the station. Normal day, normal life. Driver of a semi fell asleep at the wheel. Average guy, wife and kids, working a double. Not the devil. The car he hit, the driver's name was Harold Lloyd. Like the film star, no relation. He was killed instantly. But his 12-year-old was in the passenger seat. Never really met her. Can't forget her face, though. Sarah. This was hers. She wanted to be a dentist. The hell kind of 12-year-old wants to be a dentist? Yeah. The truck smashed our cars together and pushed us into the river. I mean, metal gets pretty pliable at those speeds. She's pinned, I'm pinned, the water's coming in. I'm a cop, so I already know everybody's dead. Just a few more minutes before we figure it out. And as Ford was passing by, saw the accident and jumped in the water. You are in danger. You are in danger. Save her! Save the girl! Save her! But it didn't save me. The robot's brain is a difference engine. It was reading vital signs. It must have calculated that. It did. I was the logical choice. Calculated that I had a 45% chance of survival. Sarah only had an 11% chance. That was somebody's baby. 11% is more than enough. A human being would have known that. Robots, nothing here, just lights and clockwork. Go ahead and you trust them if you want to. Let's go. Ok. No me puedo extender demasiado sobre esta consideración, por una cuestión de tiempo, pero me gustaría indicar que acá hay un gran debate sobre qué es lo que define al ser humano como tal, si es su capacidad racional o si es su capacidad emocional, sentimental, psicológica, simbólica. Uno de los filósofos que trabajaron en esta perspectiva más bien antropológica, muy ligados a los estudios de psicología en el siglo XX, fue Ernst Cassirer. Cassirer decía precisamente que lo que define al ser humano como tal es su capacidad de pensamiento simbólico y su capacidad emocional, por sobre su capacidad racional, que es precisamente lo que vemos que coloca el video. ¿Es acaso nuestra capacidad de conmovernos y de sentir lo que nos define como humanos? Ahora, cerrado ese tema, que me encantaría poder desarrollar en otra ocasión, voy a pasar a otra cuestión súper importante que abordaremos. Esta es la cuestión del sesgo, o del bias en inglés. Voy a presentar un caso. En mayo de 2023, de este año, fue registrado en el contexto del conflicto palestino-israelí el uso del reconocimiento facial para afianzar lo que Amnistía Internacional califica como el apartheid de los palestinos. El sistema se denominó Red Wolf, como lobo rojo, y es utilizado
en los puestos de control por los que deben pasar los palestinos en la ciudad vieja de Hebrón, si ellos quieren, digamos, ir a Israel. Amnistía Internacional publicó un nuevo informe en el que denunció el uso de estas tecnologías de reconocimiento facial para reforzar el control sobre los palestinos. El informe reveló que las tecnologías se utilizan específicamente en las zonas donde los colonos israelíes conviven directamente con la población palestina. Y esto genera un tremendo daño que se traduce en cosas tan simples como no poder volver al hogar al pasar por el control policial si el sistema niega el paso. Es así de simple. ¿Cómo funciona? Lobo Rojo escanea el rostro de la persona, del palestino, digamos, o de la palestina, que llega a los puestos de control. El sistema está vinculado a una base de datos mucho mayor que contiene información personal y datos biométricos solo de palestinos. Sí, es una base de datos biométricos solo y únicamente para palestinos. Contiene información como la fotografía, la identidad, información sobre los miembros de la familia, el lugar de residencia. También informa sobre si se les busca para interrogarlos, por ejemplo. El sistema va a decir si la persona puede pasar el control o no. Y en el caso de que la persona no figure en la base de datos, va a añadir la fotografía. Esta acción, creo que está de más decirlo, constituye clara y deliberadamente una discriminación, y una discriminación tremenda, o sea, tanto racial como de nacionalidad. Las cuestiones éticas van más allá en este sentido de lo que es el bien y el mal. Apuntan directamente a cuál y cómo es la sociedad que construimos comunitariamente. Ahora yo me pregunto y planteo la pregunta, o sea, este tipo de acciones, ¿qué tipo de sociedad construyen? Y lo expongo como una cuestión de proyecto de sociedad, porque las decisiones a nivel micro involucran, afectan directamente, necesariamente, la vida en comunidad. En ese sentido, la interacción que tiene la ética con la cultura de una determinada comunidad es directa. Muchos valores y costumbres y principios están definidos por la cultura. Y siempre va a haber limitaciones al enseñar costumbres a una máquina. ¿Cómo vamos a hacer para no enseñar prejuicios? ¿Y cuál es el límite entre un prejuicio o la discriminación y una mera costumbre? ¿Cómo delimitamos lo que es prejuicio y lo que es una costumbre? ¿Es ética una costumbre si discrimina a gente por su nacionalidad? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría realmente poder saber un poco qué opinan al respecto cuando terminemos y abramos para preguntas. Voy a plantear otro caso más. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Vamos a plantear el problema de los derechos y la ciudadanía. O sea, ¿cómo vamos a definir, pensando a futuro, quién es un sujeto? En 2017 nosotros fuimos testigos del caso del primer robot con ciudadanía. Arabia Saudita le otorgó a Sofía, como se llamaba este robot, una nacionalidad, y fue reconocida como sujeto de derechos, por lo tanto. ¿Qué posibilidades en este sentido tenemos al querer constituir una máquina como un sujeto? O sea, por ejemplo, yo puedo asignarle derechos a mi computador, puedo asignarle derechos a mi aspiradora, ya sea como sujeto ético o como un sujeto desde el punto de vista legal, con derechos, con ciudadanía. Creo que es un cuestionamiento que vale la pena hacerse. Por otro lado, hay otros problemas prácticos que son tal vez un poco más prácticos y antropológicos, que tal vez se escapan un poco de la ética propiamente filosófica porque llegan a un rango que es mucho más como económico y social. Este es el caso de la economía de plataformas. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, un caso digno de mención que se relaciona con esto es el caso de Amazon sobre la herramienta de reclutamiento y de selección de personal que mostró un bias en contra de las mujeres en 2018. Y otro caso relevante es el caso de Amazon coreano, de Coupang. El valor de esta empresa está planteado teniendo como base una serie de medidas que involucran el uso de la inteligencia artificial, pero la empresa no tiene en cuenta principios éticos. ¿Cómo funciona? El algoritmo de Coupang calcula desde la forma para apilar los paquetes en los camiones hasta las rutas más eficientes para entregar los envíos. También sus almacenes utilizan unos algoritmos para anticipar las compras y para poder calcular los plazos de envío de los paquetes, lo que permite a Coupang poder proponer entregas en menos de un día para millones de artículos y sin costo extra. Y claro, esta serie de medidas es precisamente lo que los torna valiosos como empresa, lo que los diferencia en el mercado, lo que los hace competitivos.
Incluso, de acuerdo con el periodista coreano Kim Ha-young, la innovación tecnológica de Coupang la ha convertido en una empresa deshumanizada hacia sus trabajadores, dice, a quienes les exigen esfuerzos sobrehumanos, al grado de transformarse, cito, en las piernas y los brazos de su inteligencia artificial. De este modo, bueno, acabamos viendo que las consideraciones éticas pueden ser aplicadas en diferentes niveles. No es solo como trolley problems, pueden y deben ser pensadas como con el alcance que tienen, como problemas económicos, como problemas sociales, o sea, como problemas de tal vez cuánto dura la jornada laboral de alguien, cuántas cajas de cuántos kilos tiene que cargar, cómo afecta eso a su fisonomía, los problemas, digamos, de salud laboral que puede llegar a tener. Esto se transforma en que sean problemas de carácter más bien antropológico que filosófico. Y la ética debería ser tenida en cuenta desde el momento de diseñar y de pensar una herramienta, pasando por realmente cuestionarnos qué decisiones tomar y qué consecuencias estas decisiones van a tener, qué consecuencias van a tener en la vida concreta de las personas que van a tener que lidiar con eso. Por eso es imposible pensar en ética sin evaluar efectos, sin evaluar como el efecto que una decisión va a tener en el mundo. Pensemos en aplicaciones que pueden tener fines diversos, ya sea que se trate de herramientas que aporten al desarrollo de una sociedad, como los motores de búsqueda de Google, o por otro lado, en herramientas que discriminen por nacionalidad o por rasgos, como las herramientas de reconocimiento facial, o herramientas que han resultado polémicas, tales como los drones de guerra o las armas automáticas. Por ejemplo, las armas automáticas fueron prohibidas en 2019 por Algorithm Watch. Esta es una organización belga sin fines de lucro que lucha por principios de democratización y de ética para regular sistemas algorítmicos. Acá vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Este tipo de problemas y este tipo de cuestionamientos tornan necesario generar marcos reguladores, tornan necesario que haya un cierto límite para estas herramientas que se desarrollan que eventualmente no están considerando principios éticos desde su formulación. Así es como nace, por ejemplo, el marco regulador de la Unión Europea. En 2021, la Unión Europea anunció la creación de este marco regulatorio que iba a limitar la inteligencia artificial, diciendo que desde ya era un tema con implicaciones muy importantes, ya era reconocido como un tema fundamental. Ahora este año, la elaboración de dicho marco continúa. Los eurodiputados han anunciado ciertos principios que están considerando, como por ejemplo el hecho de que es importante diferenciar entre creaciones humanas con la ayuda de la inteligencia artificial y por otro lado las creaciones generadas directamente por la inteligencia artificial. Están estableciendo criterios, están separando niveles o grados de análisis. Ellos consideran que la inteligencia artificial no debe tener una personalidad jurídica, o sea, por ejemplo, para ellos no tendría mucho sentido asignarle una nacionalidad a una inteligencia artificial, como vimos anteriormente, que para otros sí. Y también ellos consideran que los seres humanos únicamente pueden ser titulares de los derechos de protección intelectual de una obra. El texto que ellos están preparando ahonda en cuestiones como los derechos de autor, recogida de datos, seguridad de datos, los secretos comerciales, el uso de algoritmos y los productos deepfake. El principio que lo fundamenta es el grado de riesgo que la inteligencia artificial puede representar. Efectivamente, los principios que están elaborando se basan en eso, como en qué punto puede ser peligroso y en qué punto debemos controlarlo. Ese es como el principio. Y se espera que esta ley esté terminada a fines del año 2023, a fines de este año. En este sentido, también quiero proponer el cuestionamiento sobre por qué es necesario crear un marco. Un marco regulador no es meramente un código de conducta, sino que debe considerar la mayor cantidad de outcomes posibles y de ser sistemático. En este sentido, es importante entender que esto es una necesidad, y que es una necesidad porque hay cosas que tal vez sí necesitan límites, sí necesitan control, y sí necesitan claridad y transparencia en el sentido de poder controlarlas y de saber de saber hacia dónde vamos un poco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otros de los marcos
que se están elaborando para ética de inteligencia artificial. Es el de Microsoft, es un buen ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no podemos limitarnos a tener solo un marco? Porque hay una multiplicidad, el de Microsoft no es el único. Este es un tema que tiene alcances e implicaciones a nivel macro, que lo tornan mucho más amplio, como dije anteriormente. Es necesario que el marco que creemos sirva para todos los casos de las posibles herramientas que podemos como crear en el fondo. Los marcos disponibles actualmente tienden a considerar algunos principios clave, que suelen ser más o menos unos 6 puntos fundamentales. Voy a pasar a explicar brevemente cada uno. El primer principio sería equidad y sesgo. Los investigadores y profesionales que están trabajando en el desarrollo de técnicas para mitigar los sesgos y garantizar que los sistemas de inteligencia artificial no discriminan a los individuos o grupos en particular. De este modo, ellos pretenden que se tomen decisiones equitativas, o sea, que no favorezcan a algunos por encima de otros. También otro de los criterios que se toman en cuenta es la transparencia y la explicabilidad. Hay un impulso para desarrollar métodos que puedan proporcionar explicaciones claras para los resultados de los sistemas de inteligencia artificial, particularmente en los dominios de alto riesgo, como por ejemplo en cuestiones de atención médica, en finanzas, justicia penal, también cuestiones, por ejemplo, no sé, de derechos humanos, como el caso de Red Wolf que vimos hace poco. Otro de los principios sería privacidad y protección de datos. Y esto es dado que la inteligencia artificial depende en gran medida de los datos, como bien sabemos, las preocupaciones por la privacidad y la protección de estos se han convertido en consideraciones éticas fundamentales. Hay un enfoque en garantizar que las aplicaciones de inteligencia artificial manejen los datos personales de manera responsable, con las garantías y con los mecanismos de consentimiento apropiados. Por otro lado, otro de los criterios es la rendición de cuentas y responsabilidad, así como accountability en inglés. La cuestión de quién es responsable de las decisiones tomadas por los sistemas de inteligencia artificial ha sido un objeto de gran debate. Las discusiones giran en torno a la definición de las responsabilidades y el consecuente establecimiento de un marco legal y ético para garantizar la rendición de cuentas por las acciones y consecuencias que estas tecnologías puedan tener. Ahora, otro de los criterios es el de gobernanza y regulación ética. Ha habido llamados para el desarrollo de pautas, de marcos y regulaciones éticas para regir el desarrollo y la implementación de estos sistemas. Y en este sentido, las organizaciones y los legisladores están explorando formas de garantizar prácticas responsables de inteligencia artificial para prevenir posibles daños. El último de los criterios que voy a abordar es el de robustez y seguridad. En este sentido, se ha buscado garantizar que los sistemas sean robustos, que sean confiables, que sean seguros, finalmente. La investigación se centra en la creación de sistemas que sean resistentes a los ataques de adversarios, a entradas inesperadas y a fallas del sistema para minimizar los riesgos potenciales. Ahora, Microsoft Frame, como ejemplo particular de todos los frames que se están creando, efectivamente considera estos 6 principios clave. Y ellos consideran como parte fundamental ciertos parámetros en específico, como responsabilidad, inclusión, cosa que es muy buena, porque de hecho si consideran la inclusión estamos hablando de que contemplan la diversidad y están pensándolo desde una perspectiva de derechos humanos también. Entre otros, confiabilidad, seguridad, equidad, transparencia, privacidad. Estos principios son esenciales para crear una inteligencia artificial que sea responsable y que sea confiable finalmente. Ahora, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Gracias. Este tema es un tema en el cual voy a arriesgarme a expresar mi punto de vista respecto a la cuestión de si se trata de una inteligencia propiamente o no. Yo creo que por más que el nombre de inteligencia artificial sea un nombre vistoso o que suene bonito, debemos ser capaces de cuestionar si la multiplicidad de procesos que conforman estas herramientas merecen realmente ser llamadas de inteligencia. Porque es pretencioso, en mi opinión, llamar de inteligencia esa capacidad de las máquinas de ni siquiera tener, sino propiamente emular una forma de pensamiento, a falta de un mejor término para explicar el hecho de que tenga la capacidad de decidir y de calcular. Para mí, esto no es suficiente para contemplarlo como un sujeto y no como un objeto. Y vuelvo sobre una consideración brevemente expuesta anteriormente.
sobre qué es lo que define al ser humano como tal, si es su capacidad racional de decidir y calcular, o sea, o podemos realmente hacer eso sin considerar la emocionalidad, los sentimientos humanos, los aspectos psicológicos, el pensamiento simbólico. ¿Qué es lo que define en grado último nuestra inteligencia? ¿Podemos hablar de pensamiento crítico sin sentimientos también? Y vamos a pasar a la última diapositiva, que creo que es esto. Perdón. Ahora quiero que hablemos como brevemente también sobre este tema que es muy actual, es muy reciente. A propósito del ChatGPT y sobre el debate de la inteligencia artificial generativa. En marzo de este año, Elon Musk, uno de los fundadores de OpenAI, Steve Wozniak, fundador de Apple, y el historiador Yuval Noah Harari se han unido a más de 1000 personas, entre las que se encuentran prestigiosos investigadores del campo de la inteligencia artificial y muchos creadores, para firmar una carta abierta en la que pidieron parar con la implementación de las nuevas inteligencias artificiales, por lo menos durante 6 meses. La carta fue dirigida a los laboratorios de inteligencia artificial que están ahora sumidos en una carrera descontrolada que impide congestionar y controlar adecuadamente los profundos riesgos que esto implica para la sociedad y para la humanidad. La idea era que suspendieran por al menos 6 meses estas investigaciones, precisamente que están dirigidas a tecnologías más potentes que el ChatGPT 4, y lo consideraban de ese modo porque los posibles riesgos que implicaba para la humanidad o que ellos estaban visualizando eran importantes. La junta de firmas tuvo lugar en el sitio del Instituto Future of Life, donde se exige una pausa para los experimentos gigantes de inteligencia artificial. Eso es una citación. Hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de inteligencia artificial, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política, especialmente para la democracia, como decían, que causará la inteligencia artificial. Los investigadores aseguraron que habían perdido la batalla contra la primera ola de la inteligencia artificial y pensaban que como no se dieron prisa van a perder también la segunda. Advirtieron también que en el momento de lidiar con la inteligencia artificial debe ser antes que la política y la economía nuestra y nuestra vida cotidiana pasen a depender de ella. Ellos decían, si esperamos a que se produzca el caos, será demasiado tarde para remediarlo. Cuando se trata de desplegar la tecnología más trascendental de la humanidad, la carrera por dominar el mercado no debe marcar la velocidad, sino que deberíamos movernos a la velocidad que nos permita hacerlo bien. Esto se puede interpretar como un palo a Altman y OpenAI que Harari dio en una declaración. De alguna manera, él estaba criticando el riesgo que implicó abrir el ChatGPT al público sin conocer todo su alcance, o tal vez de dar a conocer este tipo de tecnologías sin que todavía estén claro el potencial final y último que puede tener. Altman dijo que la sociedad necesita mucho más tiempo para adaptarse a la inteligencia artificial, porque los cambios que esto va a generar a nivel económico y a nivel social son realmente incalculables. Sam Altman es director general de OpenAI, la compañía que está detrás de ChatGPT y de DALL-E, que es otra inteligencia artificial similar a Midjourney. Él dijo que, y ahora lo cito, la regulación será clave y llegará tiempo a resolverlo. Tener tiempo para entender lo que está pasando, cómo la gente quiere usar estas herramientas y cómo la sociedad puede coevolucionar es fundamental. Las preocupaciones actuales que tengo, dice Altman, son que va a haber problemas de desinformación o shocks económicos o alguna otra cosa a un nivel mucho más allá de cualquier cosa para la que estemos preparados, añadió. Y eso no requiere superinteligencia. Ahora, por otro lado, una citación interesante de Geoffrey Hinton, que es un prestigioso profesor de ciencias de la computación que trabaja para Google y para la Universidad de Toronto, que mucha gente califica como el padrino de la inteligencia artificial. Él dijo, la inteligencia artificial generativa es tan difícil de definir como la propia inteligencia humana. Muchos expertos se refieren a ella como la capacidad para aprender cualquier tarea mental que pueda hacer un ser humano.
Esta capacidad no se ha conseguido todavía y muchos investigadores dudan que se vaya a conseguir, a pesar del empeño y de los millones que empresas como OpenAI emplean en lograrlo. Sin embargo, Hinton aseguró que está más cerca de lo que pensamos. Él dijo, hasta hace poco pensaba que pasarían entre 20 y 50 años antes de que tuviéramos inteligencia artificial de propósito general. Y ahora creo que pueden pasar 20 años o menos. Para el investigador, para Hinton, es plausible que los ordenadores, que los computadores, acaben adquiriendo la capacidad de crear sus ideas y de mejorarse a sí mismos. Y esto es un problema. Él dice, tenemos que pensar mucho en cómo controlarlo. Creo que esto demuestra que efectivamente hay una preocupación actual, general, sobre los marcos que se generan para controlar y limitar las herramientas que están en desarrollo. Respecto a lo que Hinton expone, entiendo que existen curvas de progresión que explican lo que podríamos esperar de una inteligencia artificial a través del tiempo. Y aparentemente, últimamente, su desarrollo se ha acelerado a tal punto que nos encontramos en una situación sin precedentes. Y esto es una situación preocupante en alguna medida. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. A modo de conclusión, voy a ofrecerles una serie de ideas. Yo debo resaltar nuevamente el hecho de que hay cosas relevantes desde el punto de vista de la filosofía práctica o de la antropología, pero que no necesariamente constituyen un problema filosófico como tal. Es el caso de cuestiones que resultan problemáticas, como la economía de plataformas, como vimos anteriormente. Debemos ocuparnos de ellas de cualquier modo. Ahora, también es importante entender que aunque hablemos de ética de inteligencia artificial, no hablamos propiamente de un sistema ético. Un sistema ético es más bien algo netamente teórico y no es exactamente un manual de conducta, pues es algo bastante abstracto que no necesariamente funciona en un nivel práctico. Como vimos, un sistema ético sería el sistema kantiano, por ejemplo. Una buena conducta es una moral. Una moral es una costumbre. Construye día a día una conducta buena y ética, sobre todo desde el punto de vista kantiano. Pero una moral no es una ética. La ética es algo macro, funciona en un plano mucho más abstracto. Por eso es que es necesario encarar desde una perspectiva práctica y antropológica ciertos problemas de carácter ético, pero que tienen alcances sociales y económicos. Ahora, un sistema tiene una relación necesaria con la sistematicidad. Eso puede sonar súper trivial y estúpido, pero realmente tiene estrictamente tiene una relación de necesidad con la sistematicidad y con la cabalidad. Y este fenómeno es muy práctico, es muy, muy práctico. Dado lo práctico de este fenómeno que tratamos cuando hablamos de inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene, nosotros no tenemos propiamente una ética de inteligencia artificial hasta ahora, y eso es importante tenerlo claro. Es por eso que existen tantos esfuerzos actualmente para elaborar un marco común, marcos éticos, o de por lo menos concordar en cuáles son los principios que vamos a considerar como base al momento de pensar un caso práctico, o de los principios que también vamos a tomar como válidos al momento de desarrollar herramientas. Y esto es un problema también porque no hay una respuesta concreta. No hay una única respuesta tampoco, porque no es meramente una cuestión ligada a una ética profesional o un código de conducta, sino que demanda que responsablemente tomemos nuestras propias decisiones, pensemos con espíritu crítico y evaluemos los efectos que van a tener. La tecnología es una herramienta y no es neutral, porque tiene intrínsecamente un uso. Y ese uso de la tecnología va a tener efectos. Y debemos preocuparnos porque esos efectos sean acordes a principios que velen por el bienestar de la sociedad. Ahora, dicho todo esto, me encantaría que pudiéramos como tal vez pasar a la siguiente diapositiva y realmente abrir como un poco para preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, manifiestos, declaraciones, cuestionamientos, todo lo que quieran decir, porque me interesa mucho también saber qué piensan y qué opinan sobre el tema. Ok, tenemos una pregunta en el chat.
¿Cuáles serían o son las consecuencias? Consecuencias de la inteligencia artificial en términos de autonomía y responsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo. Si pensamos en las consecuencias que una herramienta puede tener a nivel individual o a nivel colectivo, eso es algo que netamente, efectivamente, va a depender del uso que le demos. Por eso es que es importante saber que tenemos que actuar y deber actuar de acuerdo a una ética y de acuerdo a un marco que nos guíe para hacerlo. Creo que esa sería mi respuesta. No sé si apunto a lo que me estás preguntando exactamente. Porque en concreto no puedo dar, por ejemplo, ejemplos prácticos e individuales tal vez sobre cómo va a afectar en cada una de las posibles herramientas de inteligencia artificial que sean capaces de generar, no sé, el ser humano, pero sí debemos saber y estar claros de que tiene que ser de acuerdo a un marco ético. Genial. Más preguntas. Voy aquí y luego allá. Buenas tardes y muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la exposición. Tengo una duda con respecto con la Unión Europea. Si esto se aplica a los diferentes países o hablando en general a los diferentes continentes, lugares. Perdón, se escucha muy, muy cortado. No logro, se escucha como muy, muy cortada la pregunta. Eh, Gracias. mi duda es con respecto al marco regulador que dijo con respecto a la Unión Europea, si también se aplica a los diferentes países o hablando en general a los continentes. Creo que no, creo que es una cuestión de jurisdicción propia de la Unión Europea, hasta donde entiendo, pero es interesante para ver de alguna manera cuáles son los lineamientos que ellos están tomando y cuáles son los parámetros que están aplicando. Porque, como vimos, por ejemplo, discorda de tal vez el posicionamiento que tuvo Arabia Saudita respecto a un robot y fue y le otorgó nacionalidad, derechos, ciudadanía. Son perspectivas completamente diferentes que están coexistiendo actualmente y que contribuyen a la creación de marcos comunitarios completamente diferentes. Entonces es casi como que el mundo debería tratar de acordar como cuál es la sociedad que queremos construir entre todos. Pero en concreto en tu pregunta, sí creo que el marco de la Unión Europea se restringe a la Unión Europea. Ya, gracias. De nada. Vamos con otra pregunta. Buenas tardes, primeramente. Felicitaciones por la exposición. Mi pregunta es una duda, es acerca, ¿crees que fue muy irresponsable dar el acceso de ChatGPT al público en este corto tiempo? Buena pregunta. Me pasa un poco que no sé si es propiamente responsable, pero sí creo y opino que es el tipo de herramienta que puede ser muy mal entendida y que sí genera pánico. Y genera pánico porque es una herramienta que va a generar un cambio, como bien decíamos de acuerdo a Hinton, y en fin, va a generar un cambio a nivel social, a nivel económico sobre todo, porque va a haber una serie de plazas de trabajo que no van a ser necesarias, va a haber eventualmente desempleo, dependiendo del grado de penetración también que ese tipo de herramientas tengan en el mundo empresarial, por ejemplo, en el mercado. Pero creo que es el tipo de medida que genera pánico, que genera miedo, que genera tal vez como perturbación. Entonces sí creo que tal vez no fue el modo más adecuado de haber tratado la herramienta, o de haber tratado como la publicidad sobre la herramienta. Muchísimas gracias por la respuesta. De nada, gracias a ti por la pregunta. Preguntas. Voy con Luis y luego por aquí. En caso sería preguntar de que si bien es cierto, la inteligencia artificial ha, ha llegado a nuestras vidas de manera
se podría decir, muy rápido y muchas de las aplicaciones se ve como que eh, un riesgo a a muchos empleos. Ujú. ¿Cómo, cómo revierto esa situación actual que está entre temor, caos, para, para que, para jugar en nuestra contra? Perdón, para jugar en nuestro favor? Un contexto o algo lo estoy asociando, por ejemplo, cuando salieron las calculadoras, que si bien es cierto, a muchos matemáticos se les dijo, wow, se nos vino el mundo al suelo porque, o sea, para muchos lo vieron como un plus, pero para aquellos que se especializaban en aquellos cálculos dijeron, wow, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, Claro. eh, cómo revertir ese miedo para, para que nos beneficie de una u otra manera y también aplicarlo en escuelas? O sea, porque literalmente Ujú. estoy asumiendo de que en colegios también lo utilizan y no lo utilizan de manera correcta. Entonces, ¿de qué manera la inteligencia artificial sería que juegue a nuestro favor? Eso. Ok, yo creo que a lo mejor podríamos pensar en intentar revertir la mala propaganda que está teniendo o el miedo que está generando con información. A lo mejor con información real de lo que nosotros como ciudadanos comunes vamos a tener a disposición de esas herramientas, porque ese es un punto. Me imagino que las herramientas más poderosas probablemente no van a estar a disposición de todo el mundo por una cuestión obvia de recursos y capacidad. Y de alguna manera también como enfocarnos en que no, es que, claro, en que no es un escenario tan trágico y apocalíptico. O sea, de hecho, es casi como que esta visión de lo que hay respecto al ChatGPT o a estas tecnologías está tomando un tinte completamente transhumanista. Es casi como que la gente está viendo la extinción y el apocalipsis en esto. A lo mejor realmente es lo que te decía, como enfocarnos en dar información que sea apropiada sobre la capacidad real que va a tener o sobre la capacidad real que va a estar a disposición de la gente común. Y también plantear el hecho de que va a ser un proceso lento, porque obviamente, no sé, los países como centrales tal vez tienen la capacidad de invertir y de adoptar rápidamente tecnología, de asimilar tecnología rápidamente, pero también los países periféricos no. Entonces, siempre va a haber un plazo, unos años de adaptación y tal vez también apuntar a la necesidad de que la gente aprenda sobre las herramientas y que sea capaz de adaptarse tal vez a nuevas formas de trabajo. Vale, gracias. De nada. Gracias a ti. Tenemos unas preguntas más. Bueno, eh, doctor, Hola. Creo que no estoy escuchando. No sé si hay alguien hablando o... Ah, ok. ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya. Bueno, le estaba preguntando, no sé si usted cree que la inteligencia artificial cambiaría nuestra, o sea, cambiaría nuestra manera de ver con lo que significa ser un humano. Creo que puedes desarrollar un poco más tu pregunta. No sé si estoy entendiéndola. Ya sé que la inteligencia artificial, si usted cree que la artificial está cambiando o cambiaría la manera de cómo significa ser un humano. Creo que tal vez el cuestionamiento respecto a lo que define el ser humano como tal va en otra línea. Creo que la inteligencia artificial no va a cambiar lo que se define como ser humano, pero tal vez sí habría que ser claros respecto a que lo que define al ser humano como tal sí es, además de su capacidad racional y de calcular,
es precisamente su capacidad de pensamiento simbólico, de tener emociones, como dije en mi presentación. Creo que es una cuestión de causa y consecuencia. Creo que la inteligencia artificial no va a modificar esa categoría. Pero sí es importante recordar que hay un debate respecto a lo otro. A nivel filosófico ha habido, digamos, unos 2500 años de tradición respecto a eso. Pero en general la gente tiende a alinearse con la perspectiva de que no es solo la capacidad racional, que hay otras cuestiones involucradas, y entiendo que hoy día a nivel, yo no soy especialista obviamente en neurología, pero entiendo que a nivel de neurociencia sí hay muchos estudios respecto a tratar de definir como cuestiones sobre qué es la conciencia exactamente, si lo que define al ser humano es la conciencia, o es la racionalidad, o es las emociones, o es qué es. Son debates amplísimos. Me cuesta un poco darte una respuesta como concreta, precisamente porque son debates muy, muy amplios. Ya, está bien, gracias. Buenas tardes. Buenas Mi tardes. mi pregunta es acerca de cómo contribuyen tanto las perspectivas filosóficas y antropológicas a nuestra comprensión de la inteligencia artificial en términos tanto de ética, impacto en la sociedad y la naturaleza de conciencia. Creo que las perspectivas como teóricas, filosóficas y antropológicas contribuyen en la medida en la que te permiten como entender y delinear un problema más claramente. Cuando uno lidia con herramientas a nivel de, cuando por ejemplo si lidias con una herramienta cotidianamente, efectivamente tiene un contexto de medio ambiente, tiene un contexto económico, tiene un contexto social, pero digamos que lo que te permite generar una idea clara respecto a qué sucede, cómo proceder, qué hacer o qué no hacer, o qué pensar, o siempre está dado por un lineamiento teórico. Y es ahí cuando entran las perspectivas filosóficas que están como establecidas de algún modo. En ese sentido yo creo que es súper como recomendable eventualmente leer mucho, leer textos teóricos al respecto de, más allá de conocer el caso práctico de aplicación o de conocer cómo funcionan las cosas a un nivel técnico. Precisamente por eso, por ejemplo, creo que se justifican este tipo de espacios, este tipo de cuestionamientos más de tenor humanista, filosófico, ético, aplicado a cuestiones de ciencia. Creo que hay una relación indirecta e intrínseca entre las interacciones de la teoría y la práctica. Ujú. Sí, muchas gracias. De nada. A ver, vamos con la pregunta de Rodrigo. Buenas. Buenas Bueno, primero que tardes. nada, gracias por la exposición que me parece interesante. Y después sobre los videos que el segundo se mostró como un robot salvó a una persona con anilla, ¿no? Porque tiene mayor probabilidad de éxito. Entonces, mi pregunta es si en futuro habrá, no sé, o la inteligencia artificial, los robots podrán tomar decisiones sin que se basen de los porcentajes y si será eficiente o no. O sea, si es que un robot va a ser capaz de generar sentimientos, por ejemplo. Exacto. Ujú. Honestamente no tengo una respuesta para tu pregunta. No tengo cómo predecir el futuro, así que realmente no sé en qué punto la ciencia y la técnica van a evolucionar. Si me preguntas a mí, yo creo que a lo mejor serían capaces de nuevamente emular, fingir, pretender o simular sentimientos, pero efectivamente creo que al no tener estructuras biológicas, y eso es una opinión mía, o sea, al no tener estructuras biológicas, al no tener eventualmente conciencia, sea lo que sea la conciencia, al no tener todo lo que el ser humano tiene, porque es ser humano, creo que no sería propio de ser llamado sentimientos. Y ahí vuelvo un poco sobre el cuestionamiento de si la inteligencia artificial es inteligencia o no. Para mí es pretencioso. Ujú. Vale, muchas gracias. Sí, quería agregar un comentario que tal vez es casi como un detalle decorativo. En la época moderna, al inicio, se desarrollaban, como que creaban unas máquinas
con la tecnología de la época, que hoy en día cuando uno las ve eran casi como creaciones steampunk. Eran casi como unos robots que funcionaban como con estos, como mecanismos de relojes, como con engranajes, como máquinas simples, que emulaban a seres humanos. Desde en esa época, por ejemplo, ya había una inquietud por tratar de crear seres humanos que fingieran o pretendieran ser seres humanos, o sea, como siendo máquinas. Creo que eso me parece interesante porque efectivamente es como un tema que se repite, es casi como que el hombre tiene una necesidad increíble de, aparentemente, tratar de crear estructuras técnicas, prácticas, concretas, objetos, que funcionen o que pretendan funcionar como él es, cuando en realidad el ser humano creo que tenemos muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Buenas tardes. Tengo una pregunta en base a los ejemplos dados. O sea, ¿la toma de decisiones de la IA depende de quienes programen esta inteligencia o es algo que propiamente lo adapta a la inteligencia artificial? Porque en uno de los ejemplos se ve de que la inteligencia decidió salvar a un hombre por encima de una niña, ya que el hombre tenía más probabilidad de sobrevivir, pero posiblemente pudo optar por salvar a la niña, simplemente no por salvar a ninguno de los dos. Creo que esto es, por ejemplo, algo un poco más técnico. A lo mejor Pablo quiere como contribuir a la discusión. ¿Cuál era la pregunta? ¿La toma de decisiones de inteligencia depende de quienes programan la inteligencia o es propiamente de la inteligencia que adapta? Ah, sí. Bueno, la inteligencia artificial, como habíamos visto en la primera clase, no necesariamente es un componente de aprendizaje, pero los métodos actuales tienen mucho componente de aprendizaje y si bien no, digamos, no emulan al creador, digamos, al programador que está, digamos, escribiendo ese código, corriendo ese código, sí tiene que haber un tipo de sesgo de selección, ¿no? De este programador o de esa al seleccionar con qué va a entrenar la inteligencia artificial. Entonces sí puede. Eso es de mi lado. Javi, no sé si tú quieres agregar algo por ahí. No, creo que a lo mejor voy a pasar a las preguntas que tenemos acá en el chat, que creo que hay dos. Una de Alexandra Lima. ¿Qué consideraciones éticas debemos tener en cuenta al utilizar inteligencia artificial en la toma de decisiones? Por ejemplo, al usar ChatGPT. Bueno, ¿qué consecuencias éticas? Creo que esto apunta a un nivel de análisis y a un dominio que es muy, muy concreto. Es casi como que si usamos el ChatGPT, ¿qué consideración ética deberíamos tener en cuenta? Creo que a lo mejor deberíamos pensar en cuestiones de, por ejemplo, citar correctamente la fuente, eventualmente no apropiarnos de trabajo que sea ajeno, eventualmente declarar el hecho de que usamos ciertas herramientas para hacer nuestro trabajo, por ejemplo, directamente decir usamos ChatGPT para esto, porque creo que tampoco hay hasta el momento, por lo menos en mi conocimiento, algún marco ético, algún manual, alguna guía al respecto. Creo que también está siendo un gran debate. Tenemos otra pregunta de Canal Alvarado Luis Felipe. Dice, ¿estas inteligencias artificiales llegarán en algún momento a crear otras inteligencias artificiales? Bueno, creo que nuevamente no tengo como dar una respuesta concluyente porque obviamente no puedo predecir el futuro, pero yo me inclinaría a decir que es improbable, o sea, al menos en lo que tengo de conocimiento y mi mejor entendimiento alcanza. También a lo mejor quería volver un poco sobre como entender que a lo mejor la perspectiva transhumanista sobre la tecnología, de hecho, tiene esta crítica de que parece un poco deslindada de la realidad al imaginar estos escenarios como apocalípticos o como escatológicos, si se quiere. Entonces tal vez no es bueno como ir en esa línea, como pensar en que eventualmente una inteligencia artificial cree otra inteligencia artificial y nos destruya, o como
Sí, no sé si tiene mucho sentido ese tipo de cuestionamientos en este minuto. Creo que, y precisamente esta presentación va en la línea más de pensar como en el caso concreto de con lo que estamos lidiando ahora, el impacto que va a tener a nivel económico, en el mercado de trabajo, a nivel social, y una serie de cosas, y precisamente que es algo que está creciendo descontroladamente y que es necesario establecer marcos y límites y como un poco de reglas claras. Claro, pero si nosotros pedimos a una inteligencia artificial que crear ciertos códigos. Ahora, en términos de código, no sé, Pablo, ¿cuál es tu opinión de ingeniero al Sí, respecto? ChatGPT está en capacidad de generar código. No siempre funciona. Yo lo he probado y me he quedado sorprendido del código que puede generar, ¿no? No va a ser un programa completo, digamos un software completo, pero sí puede crear trechos de código eh, de manera bastante competente, ¿no? Entonces, tal vez va por ahí un poco la pregunta. Mi opinión es que estamos lejos de que algo así pueda suceder, pero entiendo más o menos que es por ahí que va la pregunta de Luis Felipe. Vamos con una pregunta más. Buenas tardes. Tenía una inquietud. No sé, creo que nunca habría una revolución artificial así como la revolución industrial. ¿Y qué habría que hacer al respecto en el aspecto de los trabajos de las personas? No sé si, a ver, como que en general, como que en general la categorización de una revolución como tal es una cuestión que se da como en un proceso en retrospectiva. En general, cuando uno vive un proceso, es raro que al inicio o como en el medio del proceso se le dé un nombre. Eventualmente sucede, pero es raro. Creo que no sé si propiamente voy a hablar de una revolución. Sí está haciendo un cambio que va a modificar un montón de estructuras. Podría serlo, no tengo la certeza. Creo que sí va a modificar una serie de estructuras productivas, sí va a modificar nuestra relación con el trabajo, y creo que ante eso efectivamente lo mejor o lo más sabio que uno puede hacer es intentar adaptarse, intentar informarse, intentar aprender, intentar tal vez pensar en cómo usarlo como una herramienta para generar valor y generar nuevos negocios y generar nuevas formas de hacer negocios o nuevas formas de trabajo, que en realidad en pensar en cómo va a afectar al mundo actual. Como tal vez como pensarlo como una herramienta que nos ayude en vez de pensar como en todo lo que va a como perjudicar, entre comillas. No sé si mi respuesta apunta a algo. ¿Sí? Ok, genial. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna? ¿Perdón? ¿Sí? Ya, buenas tardes de nuevo. Durante el proceso de preguntas se me surgió, esto es casi como una inquietud y no sé, no sabría cómo definirlo, pero si es que existe actualmente algún estudio, o sea, como bien sabemos, la inteligencia artificial obviamente estaba programada para que nos beneficie. Sin embargo, está basado en ciencia, lo cual aparta de cierta manera al humano. Eh, ¿Estoy bien hasta el momento? Ya, ya, bueno, eso, ¿no? Es casi... Uy, perdón. Ya, entonces, es posible de que, o incluso en este momento, esta inteligencia artificial deshumanice a las personas, o sea, que empiecen a pensar de una manera no tan trascendente, sino que llegue a un punto de deshumanización del hombre. No sé si me dejo entender, no sé si estoy por buen camino, pero de serlo, tengo esa duda. O sea, creo que en el caso, por ejemplo, de lo que vimos como del efecto que tiene a nivel de mercado, a nivel de corporaciones, de industrias, sí puede haber un proceso fuerte de deshumanización.
porque claramente la gente va a tratar de hacer que los negocios sean más rentables, va a aplicar sistemas que rentabilicen y que optimicen los negocios, y eso claramente va a repercutir en los humanos por un tema de, como bien decía, como de salud laboral, de tiempos necesarios de ocio, de tiempos de alimentación, de una serie de cosas. O sea, sí puede haber un proceso en algún grado de deshumanización, pero tal vez no es algo como que funciona a nivel trascendental, o sea, no es como porque hay una herramienta que el ser humano va a dejar de ser el ser humano. O por lo menos yo espero que no. Vale, vale. Vale, eso era, gracias. ¿Respondo a tu pregunta o sí? Ok. Comparto esa esperanza también. Vamos, ¿alguna pregunta más? Sí, pero mejor por acá, porque creo que ahí no llego. Tengo bueno, es una duda con respecto a si que la inteligencia artificial se podría poner, o sea, no sé si hay un proyecto a largo plazo con respecto a si que la inteligencia artificial puede ser como un juez, que sea un juicio entre demandante y demandado. No sé si eso se está realizándose en estos años o se tiene planeado. Esa es mi duda. Que yo sepa de la existencia de algo así, no está en mi conocimiento, pero de hecho voy a investigar al respecto. Ahora, si me preguntas una opinión respecto a eso, yo creo que sería pésimo. Sería realmente pésimo, no le veo mucho sentido tampoco. Voy a investigar, pero creo que no. Hasta donde llega mi conocimiento, por lo menos no. O sea, no creo que a Gracias. alguien con un poco de criterio se le ocurra hacer algo así. Pero ya ha sucedido. De hecho, ¿Cómo? o sea, ha sucedido, de hecho, no a nivel de juicios, pero sí creo que hubo un proyecto que mencionaron en una charla anterior sobre predecir reincidencia de presos, ¿no? Claro, Eh, pero precisamente ese tipo de proyectos después como por casi comités de éticas los sacan porque no son éticos. Entonces, claro, o sea, por eso digo, como alguien con un poco de criterio creo que no validaría que eso exista. y creo Entonces, que se mueve también en esa misma dirección, ¿no? Ya no, tal vez en un momento fue algo razonable para algunas personas, obviamente, de tratar de hacer algo de este tipo, pero ya no lo es. Parece que es un paso sobre el que no se está volviendo. sí, creo que no. ¿Hay una pregunta más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Esa pregunta es en realidad esa pregunta directa, es si es que podemos responsabilizar a una inteligencia, si es que podemos responsabilizar a una IA en sí. O sea, pues sea responsable de algo o si es que comete, por ejemplo, un delito por equivocación y si es que podemos responsabilizarlo por tal, como fuera un ejemplo. Ok, creo que por lo menos hasta el momento, de lo que he visto y de lo que sé, en el caso particular, por ejemplo, del marco europeo, no se puede responsabilizar a una IA, sino que responsabilizaría al creador de la IA. Yo honestamente espero que esa sea la línea. Yo Ok, creo, y muchas nuevamente digo, creo que una máquina no debería ser pasible de tener derechos, de que se le adjudique la capacidad de ser un sujeto de alguna manera. Creo que no debería ser reconocida como sujeto, ni de derechos, ni de deberes, ni de obligaciones, ni de... Será Ok, tengo una muchas gracias. pregunta, disculpa. Ujú. Quería saber si, por ejemplo, últimamente están viendo en el caso de Alexa y ChatGPT, en el cual supuestamente Alexa tiene una capacidad de una inteligencia artificial, pero no es tan prometedora como ChatGPT, que te puede dar una conversación tan más fluida, ¿no? Supuestamente Amazon dice que va a un cierto tiempo va a igualar como que ese campo, pero mientras
Alexa va a estar igual. La cosa es de que en este caso, como Alexa va a dominar más el campo de una casa doméstica, digamos, em, Alexa también podrá dominar esos objetos por sí, por su cuenta propia, ya que tiene un campo con, digamos, ¿no? Con ChatGPT. Tendría una oportunidad de hacer cosas por almacenamiento, recuerdos que se haya pedido como un- algo habitual. No sé si Pablo tiene más claro respecto como al potencial técnico de estas herramientas. Sí, tal vez yo mencionaría que tanto Alexa como ChatGPT son productos, ¿no? Y están diseñados para trabajar ambos en situaciones ligeramente distintas. Tienen en común la capacidad de generar diálogo, ¿no? Por más que el medio sea escrito en un caso y en el otro voz sintetizada, ¿no? Eh, ChatGPT en particular, como está construido, no tiene capacidad de recordar el diálogo que ha tenido, sino normalmente lo que se hace es concatenar, ¿no? Todas las preguntas y respuestas previas en una sesión, ¿no? Entonces, de esa forma tiene acceso, pero no tiene cómo recordar. Sí han habido algunos intentos de conectar ChatGPT con algunas bases de datos que tienen información concreta sobre cosas como Wolfram Alpha, etcétera. Eh, pero es eso justamente, ¿no? Son conexiones y puede escanear esa información y generar algo, pero no es que, digamos, en su core consiga recordar eso. Eh, Creo que eso puedo decir, no sé, Javi, si eso ayuda. Sí, ayuda bastante. Ujú. No sé si responde la pregunta. Yo no tengo muy claro sobre respecto como a la capacidad o el potencial como más bien técnico de una herramienta. Ujú. Claro, aparte de que es un proyecto futuro de Amazon también. No, no, acá lo que más o menos dice unas páginas de web, unas páginas web. Ujú. Sí, el tema con estas herramientas que son productos también es que están diseñadas para casos de usos en particular, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Si se le hace un conector a ChatGPT para que pueda prender y apagar las luces, va a funcionar, ¿no? ¿Para qué también funcionaría y qué tan eh, peligroso eso puede ser? Nuevamente, vale la pena analizarlo en función del caso, creo. Más preguntas. Señorita, buenas tardes. Mi Sí. pregunta era, considerando el marco de la Unión Europea y el Ujú. Microsoft Prime, ¿qué medidas se están tomando para poder garantizar la transparencia y la responsabilidad en lo que es de la inteligencia artificial, ¿no? Y pueda que existan iniciativas para aumentar la confianza del público en el uso de la inteligencia artificial en Europa. No sé si se me entiende. Sí, creo que lo entiendo. Mira, en concreto, ¿cómo qué se hace? O sea, se toma en cuenta como parámetro al momento de, entiendo, programar, al momento de pensar cómo están diseñando una cierta herramienta. Y como qué medidas habría respecto a eso, mira, el marco todavía, por ejemplo, no está listo, entiendo que va a estar listo este año. Sí se sabe que hay ciertos parámetros en los que están trabajando y como bien decía, hay ciertos puntos, se están tratando de resguardar, pero efectivamente todo esto es como algo que está como en proceso. Entonces, te mentiría si dijera como que tengo una respuesta como concluyente al respecto. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Es una pregunta más? Sí. Pero creo que vas a tener que venir a...
Yo tengo una duda, o sea, ¿usted cree que hasta qué punto, o sea, debemos permitir, o sea, que las inteligencias artificiales, o sea, intervengan en nuestro trabajo, o sea, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la creatividad o en depende de qué hacemos, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, debemos usarlo o que intervenga? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, crees tú que debería intervenir? Claro. Bueno, yo creo que es dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno busca, o sea, Ujú. de cómo, por ejemplo, si hay un cierto trabajo que uno mismo lo puede hacer o algunos lo usan para que se alivianan, ¿no? De ciertas cosas o de ciertas tareas, podría decirse. Pero depende, Mm, creo que, de lo que busca cada uno. Aunque creo que debería haber ciertos límites planteados para cada uno. ¿Qué límites escogerías, por ejemplo? A ver, por ejemplo, en la creatividad, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de un dibujo, ¿no? Como Ujú. ahora hay inteligencias artificiales que le das ciertas ideas, desarrollan el dibujo, ¿sí, no? Pero en cierto punto no, a veces no nos da lo que podemos pedir, ¿no? Ok. Yo digo que, o sea, podemos pedir eso, pero solo sería como una idea que nos genera y nosotros, o sea, contemplar esa idea o hacer otro tipo, ¿no? Digamos como una consultoría, diría que podría funcionar, ¿no? La inteligencia artificial o algo así. Ok, o sea, tú dices como casi como usarlo como para material crudo y después uno editar ese material crudo, una cosa así. Sí, se puede hacer. Ok, ok. Me pasa un poco con ese tipo de cuestiones, que son cuestiones como aplicadas como a casos a nivel micro. Entonces, efectivamente es como complejo, porque depende mucho del caso a caso. Creo que en ese caso, yo también, si efectivamente yo editara una imagen, la llamaría mía. Si yo simplemente copio y pego una imagen, efectivamente no diría que es mi creación, porque, digamos, yo, o sea, personalmente creo que ese debería ser el parámetro, pero es una opinión, no hay como un parámetro general al respecto. Gracias. Ok, Un poco el tema en este momento es que las inteligencias artificiales están generando imágenes, o sea, están pintando, escribiendo cosas. hola. Eh, sí, ¿se escucha? Ahora sí, no se escuchaba muy cortado. Ujú. Oh, ok, ok. Creo que tenemos una construcción acá al lado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, se buenas aborda el tardes. tema de la seguridad y ciberseguridad en relación a la inteligencia artificial? De la seguridad de, perdóname, se corta mucho. El tema de la seguridad y la ciberseguridad en relación a la inteligencia artificial. Pablo, en ese sentido, ¿tú tienes idea de como medidas en concreto? Em, bueno, o sea, la ciberseguridad en general puede estar en cualquier parte, ¿no? Incluso desde la construcción de los datasets, ¿no? ¿Qué tal si alguien quisiera insertar un poco de texto en el entrenamiento, ¿no? Que, por ejemplo, eh, contenga intencionalmente sesgos, ¿no? U otros tipos de, digamos, de cosas que uno no quisiera, en principio, como parte del entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Ahí hay un primer aspecto, luego en el despliegue también hay aspectos de seguridad en el uso, pero creería que es igual transversal en particular a cada caso. Creo que
Eso puedo decir yo. No sé, Javi, si tú quieres agregar. Sí, no, creo que efectivamente me pasa un poco con ese tipo de cuestionamientos, que son cosas que son tan dependientes del caso a caso que es difícil dar una respuesta concluyente, como efectivamente, como formular una respuesta general. Como que en general, claro, hay medidas que se ocupan de eso, pero después depende como del caso a caso, ¿no?